216. Pero esa Nomás el primero. 216. Muy bien, entonces ya habíamos revisado el apartado que dice economía en el siglo XVIII. A ver, Felipe, ¿qué pasa? ¿Sobre qué nos hablaba esta lectura? A ver, ¿quién estuvo en la clase del jueves? ¿Recuerdas algo? A ver, acá. El martes. ¿de la qué? ¿De la qué? 217. ¿De la qué? Del mercantilismo. Es la economía, se llama la economía en el siglo XVIII. Y no tengo mi No, porque se me No, quedan ¿por qué viendo recuerdas y de la me clase da anterior? cosita. El jueves. De la independencia. De la independencia, bueno, pero aquí en este párrafo, ¿de qué se trata? De las colonias europeas. Y yo hablando. Ah, bueno, sí, también hicimos una actividad sobre eso. Pero en específico, este párrafo hablaba sobre el mercantilismo, que era. Hasta hice anotaciones y las escribieron en su cuaderno. ¿Qué era el mercantilismo? Aquí estamos. ¿Nadie recuerda? ¿No tienen los apuntes del martes? Sí, yo sí. ¿Qué es el mercantilismo? Sistema político y económico. ¿Sí, no? Sí. Bueno, era un sistema político y económico que se basaba en la idea de que los países eran más ricos mientras más metales preciosos pudieran acumular. También hablaba sobre el intercambio entre materias primas y metales preciosos. Decía que las metrópolis llevaban metales preciosos y materias primas de las colonias y ellos las convertían en productos manufacturados. Estos productos manufacturados los pasaban nuevamente a las colonias, pero ¿qué eran los productos manufacturados? ¿Qué eran los productos manufacturados? Como los. La plata, ¿no? Las armas. Bueno, si las armas. Armas negras. Quedamos que los productos manufacturados eran para los que en su fabricación se hacía uso tanto de mano de obra, o sea, de obreros, como de maquinaria. Aquí también otra cosa importante de la que habla en ese parrafito es de la revolución industrial. ¿Dónde surgió la revolución industrial, Cristian? No todo. Sabe raro. A ver, alguien que recuerde dónde surgió la revolución industrial. Mírale. No, nadie. ¿Lo tienen en su apunte? Míralo. En Inglaterra. En Inglaterra, muy bien. Y la revolución industrial pues era el uso de las nuevas tecnologías pues en la fabricación principalmente de productos. Con esto también en las ciudades empezó a haber un mayor número de fábricas. Algunos de los inventos más importantes de la revolución industrial, ya se los había mencionado, que era la maquinaria textil. Con esta se podía producir una mayor cantidad y se obtenía también, o sea, se producía mayor cantidad en menor tiempo, pero esto a su vez generaba mayores ganancias. Otro de los inventos más importantes pues fue la máquina de vapor. La máquina de vapor tuvo un impacto principalmente en el transporte y en específico pues el transporte de las materias primas. Otro de los inventos que tuvo también un fuerte impacto durante esta época fue el alumbrado, que cambió a las lámparas de gas. Con las lámparas de gas, pues esto permitía que hubiera luz en la noche y esto era un beneficio para los dueños de las fábricas porque podían mantener a los empleados trabajando y los podían dejar salir durante, bueno, más tarde porque pues ya estaba alumbrado, había alumbrado público pues. Ahora vamos a empezar a leer ahí donde dice las otras revoluciones del siglo XVIII. ¿Quién comienza a leer? A ver, acá. Yo. Sí, pero dame el libro. ¿En dónde dices?
donde dice las otras revoluciones del siglo XVIII, el primer párrafo. El aumento intercambios entre los metrópolis y las colonias también incrementó las comunicaciones y con ello las ideas, ilustraciones comenzaron a circular más. Libertad, derecho a la propiedad, diversión de poderes, igualdad, y esta idea llegaron a las 3 colonias de Norteamérica, donde los colonos la pusieron en práctica para resistir el absolutismo del monarca inglés. ¿En qué? 1776. Las colonias se declararon independientes y en el año 1983, intensa guerra, gran batalla, reconocido su independencia. Figura 3.12. Bueno, hasta ahí. Ahora van a sacar su cuaderno y ahí vamos a ir haciendo algunas anotaciones. Aquí primero nos dice que había ideas de la ilustración. ¿Cuáles eran estas? Bueno, vamos a poner ilustración. Ilustración. ¿Le apuntamos? Sí. ¿Son de las cosas que aparecen en la imagen? ¿Dónde? Son de las cosas que aparecen. Sí. Y dice, ¿cuáles eran las ideas de la ilustración que comenzaron a circular? A ver acá, bien. Vamos a apuntar todo eso. Pues esto. Ah. ¿Cuáles eran? Comal. Libertad, ¿qué más? la libertad, la derecho. A ver, acá estamos buscando a Gabriel. No, es libertad, después qué dice. Gabriel. De la boca, el bicho. Gabriel. Derecho a la boca, no. Oye, Héctor. Igualdad. Es muy buena maestra. Se la recomendamos. Enderezame más mis lentes. A Tania. Dejó caer. Güey, ya aquí se ven azules. Muy bien, pero este tema de la ilustración ustedes ya también lo revisaron en la secuencia, me parece que es la 25. ¿Alguien recuerda qué es la ilustración? No. ¿La quién? ¿La qué? Esto ya lo vieron en la secuencia 25, ¿qué es la ilustración? ¿No? ¿Nadie? No recuerdo. ¿Qué es la ilustración? Bueno, entonces vamos a escribir. La ilustración fue un movimiento intelectual. ¿A qué le suena esto? La ilustración fue un movimiento intelectual. ¿Dónde surgió? ¿Alguien recuerda dónde surgió la ilustración? ¿No? ¿Nadie? Por aquí vamos a subrayar la palabra intelectual. Bueno, pues la ilustración surgió a finales del siglo XVII, pero tuvo un mayor auge en el siglo XVIII. Y también pues este movimiento surgió en Europa, así que le vamos a poner surge en Europa en el siglo XVIII. Pero es que se rompe la otra pata. En el siglo XVIII. Este siglo fue llamado el siglo de las luces. Entonces aquí vamos a ver. ¿Dónde? No, ya. Surgen las preguntas. ¿Qué siglo es? Siglo XVIII. Siglo de las
Muy bien, ahora las personas que promovían este movimiento, es decir, la ilustración, se llamaban iluministas. Los pensadores ilustrados. Ilusionistas. Se les denominaba iluministas. Los invito a mi baby shower. Yo te invito al mío. A ver, Fabián, ¿qué haces? A ver, te presto una pluma, a ver, te vas a sentar. No, maestra, todo pierde, no le preste nada. Sí, maestro, no le presta nada. ¿Quién la rompe, maestra? Mejor véndasela ya si ya ¿Por qué no es. me prestó? Le digo. A mí también presta una. Pero es una roja. Dicen que lo rojo les cansa. La vista. Sí. A mí una roja, préstame. Ya ves si te quiere. De 3 colores. Yo no tengo pluma. Ya tienes, ya alguien te prestó. Yo no tengo lápiz. Yo te presto mi lápiz. Tampoco no traigo tantas cosas. Muy bien, entonces, pues, ¿qué se decía durante la ilustración? A ver, silencio, por favor. Durante la ilustración, pues aquí se decía que el conocimiento se alcanzaba con el uso de la razón. Entonces vamos a escribir alcanzar el conocimiento. Perdón, A ver, chicos, por favor, silencio. Bueno, ¿por qué decían esto? Que el conocimiento se alcanzaba a través del uso de la razón. Pues porque en ese tiempo no se cuestionaba mucho sobre los fenómenos naturales ni sobre las creencias. O sea, aquí todo se pensaba que era porque Dios así Mira, lo quiso, Héctor. o no, pues quién sabe. No fume, niña. Todo se basaba en que Dios era la respuesta a todo. O sea, ¿por qué pasa esto? Ah, pues porque Dios es Dios. Porque el rey así lo dice. O sea, pero no se cuestionaba más allá de la inspiración a ningún. A ver, ¿está poniendo atención? A ningún fenómeno natural. Hubo algunas características en este movimiento. Una de ellas, pues, era el pensamiento racional. Entonces ahora vamos a poner características de la ilustración. cállate, güey. Y entonces en la primera pues es el pensamiento racional. Es decir, que el pensamiento, bueno, que el conocimiento se obtenía a través del uso de la razón. Es decir, se trataba aquí ya de cuestionar todos los fenómenos, todo, y se dejaba detrás eso de las creencias religiosas o de que Dios era la respuesta a todas las cosas. Otra de las características pues era que los ilustradores decían que el conocimiento era el camino hacia el progreso. El ya se parece a la cara. El conocimiento No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Por qué crees, Eduardo, que el conocimiento era el camino hacia el progreso? ¿Por qué crees que se pensaba esto? ¿Por qué crees que el conocimiento sea el camino hacia el progreso?
por mí está hablando. A ver, pero tú dime, ahorita le preguntamos a Gerardo. A ver, me repite otra vez la pregunta. ¿Por qué crees que los ilustradores decían que el conocimiento era el camino hacia el progreso? ¿No? A ver, A ver, Gerardo. Gerardo, porque sabían. Porque sabían que Cosas. sabían cosas. Bueno, pues de la ilustración. A ver, háblanos un poco más. Ahí están saliendo todos. A ver, acá también están hablando mucho, Chantal. ¿Por qué el conocimiento es el camino hacia el progreso? ¿Por qué crees que crees esto? Porque... ¿Pero qué es la ilustración? La ilustración es un movimiento intelectual, ahí está. Fue un movimiento intelectual que surgió en Europa en el siglo XVIII. Eso es la ilustración, es un movimiento intelectual. ¿Qué significa intelectual? A intelectual tiene que ver pues con inteligencia, con conocimiento, con saber. ¿Como la tecnología? Gerardo, De hecho, pues gracias al conocimiento hubo avances tecnológicos. Gerardo, Ay, sonríe. pues... A ver acá, No sé. ilustra. No sé. ¿Por qué crees que el conocimiento es el camino hacia el progreso? Para poder hacer cosas para nuestro beneficio. ¿Por qué? Sí, es que eso tiene mucha relación justamente aquí con el conocimiento. El conocimiento permite, pues ¿qué permite? Justo, o sea, sí lo acaba de decir su compañera Natalia. El conocimiento permite, a ver, ¿me dan ustedes la clase? No. El conocimiento permite avances en la tecnología. Avances en la tecnología. Y pues esos avances en la tecnología, ¿en qué nos beneficia? En tener mejores, no sé, mejores cosas. Ajá, en obtener mejores cosas y también en hacer las cosas más fáciles. Entonces, pues con la tecnología tenemos mayores facilidades y con esto, pues también hay un progreso en la calidad de vida de las personas. Aquí con esto mejora la calidad de vida. L para darle bol, dice que se va a poner. Y aquí se tenía la creencia que al mejorar la calidad de vida de las personas, pues era más fácil que las personas pudieran ser felices. Entonces, el conocimiento es el camino hacia el progreso, que a la vez pues lleva a la felicidad. Muy bien, ya voy a borrar de este lado. Y vamos a continuar con las características. Características. Otra de las características pues fue la explicación de las leyes de la naturaleza. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues se trataba de explicar todos aquellos fenómenos naturales. Me parece que el día de ayer ustedes hablaban sobre Newton. ¿Sí o no? Sí. Pues justamente las leyes de Newton surgen en esta época. Una de las principales como contribuciones pues fueron las leyes de la mecánica. Ustedes están viendo física. ¿Alguien sabe qué dice algunas de las leyes de la mecánica? No, Las leyes de la mecánica. ¿No, nadie? no, nadie. Pues por ejemplo hay una ley que dice que
para que un objeto se mueva, se le tiene que aplicar una fuerza externa. O sea que este cuerpo no puede moverse por él mismo, sino que tiene que ser otra, ya sea otra persona, el viento o otro factor que esté fuera para que lo mueva. Y pues en este tiempo se trató de explicar muchos de los fenómenos y así es como surgieron muchas de las leyes matemáticas. No sé si sepan que, por ejemplo, muchas se basan así como en anécdotas de que estos científicos estaban, no sé, sentados y de repente observaban algún fenómeno natural. Por ejemplo, creo que Isaac Newton es el de la caída de la manzana, y entonces pues ellos trataban de explicar, o sea, bueno, de preguntarse por qué pasa esto. Y me decían, no, pues seguro se cayó porque yo ya quería que la manzana se cayese. No, así no era, sino que ellos se preguntaban y analizaban esa situación para tener una explicación más científica. Otra de las características de la ilustración es un fenómeno que se denominó como enciclopedismo. Felipe, desaparece. Enciclopedismo pues viene de la palabra enciclopedia. ¿Alguien sabe qué es una enciclopedia? Yo sabía. A ver, como un libro. Le habla él. Carlos levantó la mano. Una idea, todos yo creo que hemos tenido alguna vez en nuestras manos una enciclopedia, pero ya también existen las enciclopedias virtuales. ¿Pero qué es una enciclopedia? Un libro grande, ¿Y qué viene en ese libro? muchos temas. Muchos temas, así es. En una enciclopedia pues es la recopilación de información sobre temas específicos. La primera enciclopedia que se publicó fue en Francia. En Francia, ¿y por qué? Porque, bueno, como aquí algunas de las ideas de este movimiento es que el conocimiento no se tenía que quedar únicamente en las personas de las clases sociales más altas, sino que era importante que todos pudieran tener acceso a la información, y por eso se divulgaba todo el conocimiento a través de estos libros. Esta característica pues está muy relacionada con la siguiente, que es instruir a la población. Otra de las características fue esta, instruir a la población. Esta está relacionada con que, que todas las personas de todas las clases sociales pudieran tener acceso al conocimiento. Esto a través pues, de los libros y, como ya se los mencioné, de las enciclopedias. Otra de las características fue la crítica a la Iglesia. Aquí, bueno, pues las personas se cuestionaban por qué la Iglesia es la que debe tener todo el acceso al conocimiento, o por qué la Iglesia tiene que ser la que tenga el poder. O sea, ¿quién dijo que fuera así? Esto se cuestionaban los pensadores. Y por último, bueno, esta también está vinculada con la siguiente, que es el rechazo al absolutismo. ¿Alguien sabe qué es el absolutismo? ¿No? No. El absolutismo. ¿No? ¿Nadie? Esto sí ya lo he estado viendo en las sesiones anteriores, o alguna idea de qué es el absolutismo. ¿No? Bueno, en el absolutismo pues el poder recae únicamente en el rey, y aquí pues el rechazo al absolutismo tenía que ver con eso. O sea, que decían, pero ¿por qué el rey tiene que ser el que tenga todo el poder sobre nosotros? O sea, no sé si se supone que sí ya lo vieron, que dice que los reyes pues eran
según eran como impuestos por Dios, pero pues aquí se cuestionaban, o sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser una persona quien determine todas las leyes que nos rigen a nosotros? Entonces esto está vinculado con pues la defensa de la libertad. Y como dice en su libro, pues las principales ideas de la Ilustración eran la libertad, el derecho a la propiedad, la división de poderes y la igualdad. Aquí también, bueno, como por un ladito de su hoja, así si tienen espacio aquí en este apartado, vamos a ir haciendo una línea de tiempo. Por ejemplo, aquí la primera fecha que nos dice es que la independencia de las 13 colonias... Te lo presto. Lo paso a alguien de mis compañeros. Ahí en tu libro dice, ¿cuándo fue la independencia de las 13 colonias? A ver si se si esto lo van a poner en un costado, si tienen alguna parte por aquí. Bueno, aquí dice que se declararon en 1776 independientes. Y luego dice que, bueno, vamos a continuar con la lectura. El siguiente párrafo, a ver de este lado bien. Dice, a ver, vamos a escuchar a su compañero y van a ir siguiendo la lectura, Alexis. Ay, me hace mucho. Muy bien, a ver si entendimos ese párrafo de este lado, Pamela. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? ¿Por qué detonó la Revolución Francesa? A ver, Miguel de Jesús. ¿Cuáles fueron las causas o qué detonó la Revolución Francesa?
Lo trae a su hijo. Le pongo Muy bien, entonces ahí al principio del párrafo dice que Francia enfrentó situaciones muy difíciles. Habla de la pobreza, las malas cosechas, la hambruna y la desigualdad. Entonces vamos a ponerle detonante para acá. ¿Qué es pobreza, malas cosechas? Bueno, aquí un aspecto muy importante es que la sociedad francesa se dividía en muchas clases sociales, pero ¿Me principalmente acuerdas? eran en tres. Estos se denominaban estados. Se dividían en ¿De el dónde? primer estado, primer estado, segundo estado, ya vamos a poner sociedad, Ten. y el tercer estado. ¿Qué dice ahí en arriba de carpeta? Sociedad. Ajá. El primer estado pues estaba conformado por la iglesia. En el segundo estado estaba conformado por la nobleza. Y por último, el tercer estado por la burguesía. Y los campesinos. Aquí también algo muy importante, y es por lo que puse estos dos de este lado y este de acá, es porque entre estos dos únicamente sumaban el 3% de la población aproximadamente. Entonces el tercer estado pues era el resto, que era un 97%. Algunas de las características, estas no las voy a anotar aquí, pero ustedes sí las van a poner. En el primer estado, o sea, la iglesia, pues ellos no pagaban impuestos, pónganle, no pagaban impuestos. Ajá, a la lista, pónganle, no pagaban impuestos. Además, recibían el diezmo. Recibían diezmo. Además, ¿qué? Recibían diezmo. Diezmo. Sí, está bien. Y el siguiente, tenían acceso a la educación. Acceso a la educación, póngale. ¿En dónde? Igual en el primer estado. Bueno, entonces vamos a poner. No pagan impuestos.
le soplas. Ahorita comenzamos a querer Ahora, en el segundo estado tampoco pagaban impuestos. Ya te di, mamá. No pagan impuestos. Estos además obtenían tributo de los campesinos. Y por último, eran dueños de tierras. Ya no, gracias. Ya no. Y pues en el último que es el tercer estado, estos eran los que sí pagaban los impuestos, pagaban impuestos. No te creas, de todos modos vas a Y trabajar. además, De todos modos vas a no trabajar. poseían tierras. O tenían que en la segunda. Yo tampoco. ¿Cuál? ¿En esta? Es de Tenían Natalia. tributo de campesinos. Acá es tuyo. No poseían tierras. A mí no me gusta BTS, no sé. So. No mames. Ese es el tuyo, Tania. Es de Natalia. Bueno, pues los campesinos eran quienes trabajaban las tierras. Y la decía, pues ellos también eran propietarios, digamos que era como la clase más alta del tercer estado. O sea, estaban acomodados, pero pues igual ellos, entre los ingleses y los campesinos, sostenían a los otros dos sectores, es decir, a la iglesia y a la nobleza. Aquí hablamos de que los detonantes de la Revolución Francesa Los invito a mi fue la baby pobreza, shower. las malas cosechas, la Natalia va hambruna a y la ser la desigualdad. madrina. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue Estoy que en gorda. 1787 hubo un invierno muy frío. A consecuencia de esto, en el siguiente año hubo sequías. ¿Qué pasa cuando hay sequías? Se seca. No hay cosecha. Entonces, aquí el principal cultivo pues era el trigo, porque bueno, la materia prima, digamos, que ellos usan para elaborar todos sus alimentos, pues es la harina. Entonces, por eso dice que también hubo hambruna, porque como no había suficiente trigo para fabricar la harina y poder hacer los alimentos, pues la clase baja, sobre todo en este caso el tercer estado, pues pasaba hambre. ¿Y qué más fue lo que pasó? Bueno, hablábamos de que con la Ilustración y la Revolución Industrial, pues se facilitaba el intercambio de ideas y de comunicación. Entonces, hablamos de que primero fue la independencia de las 13 colonias, entonces eran así como los chismes, o sea, bueno, no los chismes, sino que los rumores corrían así de que, pues ellos hicieron esto para ser independientes, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Como había un descontento pues con la monarquía en este tiempo, entonces ellos empezaron a idear cómo cambiar el sistema político que los regía. Bueno, aquí otro de los detonantes, vamos a poner de este lado, pues también son las ideas de la Ilustración. Ideas de la Ilustración. Lo dejó en el baño. También pues la independencia de las 13 colonias también influyó en que ellos, digamos, que buscaran hacer lo mismo como para terminar con el sistema político que los regía.
Bueno, aquí otro aspecto importante, pero pues que también se estaba viviendo como durante esta época, era pues la ilustración, ya les dije que la información se trataba de divulgar de diversas formas. Una de estas formas pues también era que se hacían reuniones, principalmente la gente adinerada era la que asistía, y pues aquí se empezaban a debatir estos temas políticos, cuestionando la religión. También tiene que ver así como bueno, el arte también, con el movimiento de la ilustración, pues también hubo cambios en el arte, entonces se hacían reuniones como para platicar sobre diversos temas. A ver, ahora vamos a continuar con la lectura en la siguiente página, donde dice la ilustración napoleónica. Che, Gerardo. A ver, acá de este lado, César, donde dice expansión napoleónica. En otra página. ¿De dónde muestra? Donde dice la expansión Napoleón Bonaparte hizo cambios en la administración pública. No, porque aquí ya no va a poder pasar la maestra. Si de por sí batalla de la Inglaterra, Portugal, Rusia, Australia, a fin de expandir su imperio por el mundo. y ahora Napoleón en España. ¿Yo? ¿De que no como? ¿De que sí como? Del siglo XIX. En España estaban en crisis económica y política, que provocaron hambrunas y guerras por parte del pueblo. ¿Te pareces a Carol? ¿Te pareces a Carol? ¿Te pareces a Carol? No alcanzo a ver. Dámelo. Yo se lo paso. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, maestra? ¿Qué más falta? Bueno, pero como no le está poniendo atención a su compañero, a ver, Gerardo, ahora tú lees fuerte que todos te escuchan. Te presto mi libro. Sí. Ahí está para que trabaje. A ver, Cristian, perdón, Alexis, pon atención a la lectura, pues es económica y política. Hubo sequías que provocaron hambrunas y quejas por parte del pueblo en 1808. Napoleón pidió a España que le dejara introducir a ejércitos en su territorio por invadir Portugal. Sin embargo, una vez que las tropas entraron a España, estas ya no salieron de ahí. En esa misma época, Carlos había renunciado a en favor de su hijo Fernando. Napoleón llevó a ambos Borbones. A ver, se supone que todos saben entonces la lectura. Si no tienen el libro, también está en la pantalla. A verla. Si no se ve, pues ahorita la hago más grande. Ay, qué chismosa. A ver, entonces, acá... Qué chismosa. Ustedes resúmenme la expansión napoleónica. ¿Qué fue lo que pasó? Qué chismosa. Sí, ¿a que sí? Sí. ¿Ya ves? Te estoy diciendo que te esperes. A ver, vuelve. Alguien que vuelva a leer el párrafo.
la 200. Donde dice Napoleón en España. A ver, todos en silencio. No, así. Donde dice Napoleón en España. Si te ves, güey. Si te ves. No alcanzas a ver, puedes acercarte. Hambrunas y becas por parte del pueblo en 1800. Napoleón pidió a España. Pidió a España que le dejara introducir sus ejércitos por su ¡Ya! A ver, Eduardo. Yo pongo a leer a Eduardo. Ítem. Sí, maestra. Sin embargo, una vez que las Trompuda. entraron a España, estas ya no salieron de allí. En Ay, esa güey. misma época, Carlos consiguió. Carlos IV. ¿Cuándo? Cuarto. Carlos IV había El no se le van a enseñar a sus maestros, en favor de su hijo Fernando. El no se lo va a enseñar a su maestro. Llevó a ambos ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿En serio? Los dos. obligó a entregarle la corona que finalmente pasó al hermano del emperador José Bonaparte. Entonces el pueblo inició una resistencia. Grítale esa, grítale la arrastrada. Grítale la arrastrada. Comenzó una guerra común de independencia Pato. para acontecimientos que ocurrieron en diversas partes del mundo. Observa el recurso audiovisual a la historia global. Ya no vino. Yo no tengo amiga. ¿Cómo fue la invasión? Que Loreto Joto. Y ahora sí te puedes sentar ya y intervienen bien. No te escuchamos. ¿A quién? A Chantal. Bueno, para platicar, ¿verdad? A ver, habla ahora sí, a ver, habla. Te voy a robar sus tenis. Ponte no talento de todo el talento. Es bien estudioso. Cuando está plática y plática ni siquiera dejan de escuchar y ahorita no escucho qué fue lo que pasó en España. Tu tiempo está acá. ¿Quién se sienta aquí? Dulce. Dulce, ¿y qué haces allá, Dulce? ¿Quién te trae? Eso me va a pasar.